Hola mis queridos amigos, hoy les voy a enseñar cómo leer planos esquemáticos a nivel principiante y vamos a continuación. Vamos a ver cómo leer los planos esquemáticos. Para leer los planos esquemáticos obviamente tenemos que tener conocimiento de cada uno de los componentes, por ejemplo resistencias, capacitores, bobinas, diodos, integrados, fusibles también. Tenemos que mirar, por ejemplo, tener conocimientos de, al menos básica, de electrónica. Todo lo que tiene que ver con electrónica, saber para qué sirven las resistencias, saber para qué sirven los capacitores, cuál es su forma en un circuito. Y así podremos saber para qué sirve cada uno y cómo va interconectado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un manual de servicio de un S4 y nos podemos dar cuenta que aquí aparecen las board. En un video anterior ya les enseñé cómo descargar los planos esquemáticos. Entonces comenzamos primero de cómo leer estos tipos de planos esquemáticos. Por ejemplo, en el caso de que ustedes tengan un teléfono S4 que no enciende o cualquier otro teléfono que no enciende, vamos a ver vamos a comenzar a ver qué nos dice el plano. En este caso, él nos dice que si no, el teléfono no enciende. Entonces tenemos que checar la batería que tenga un voltaje de 3.8 voltios. Si no es así, si no tiene 3.8 voltios, entonces le dice que tiene que cargar la batería. Si tiene los 3.8 voltios, entonces procedemos a presionar el botón y saber si tenemos sonido y el vibrador hace su función. Si es así, entonces él le dice a uno, el plano, en este caso, que cambie el LCD. Si no es así, entonces ya tenemos que verificar otros comportamientos. Por ejemplo, el TAC 1000, para que se nos facilite la lectura. Entonces, por ejemplo, acá nos dice chequear el TAC 1000. Si escribimos acá TAC 1000, damos en el buscador TAC 1000, le damos siguiente, de una vez nos selecciona. Él nos indica que es el switch acá y nos marca el switch de encendido, ¿sí? Esa es una forma rápida de buscar un componente en una tarjeta, en este caso. Pero todas las tarjetas no son iguales. Bueno, en el caso de que tengamos el switch funcionando correctamente, entonces ya nos pide que midamos los voltajes en un integrado y todo esto. Pero nosotros tenemos que saber cómo debemos saber cuál es el integrado, qué voltajes tiene que funcionar, cómo se hace para llegar a ese integrado. Entonces utilizamos el buscador para saber exactamente cuál es ese integrado. El U600, por ejemplo. Vamos a escribir U600. Si le damos siguiente, nos marca varias referencias del U600, que sería este. El U600 en este caso sería el PMIC. Damos siguiente, nos envía a este punto. El U600 es el integrado encargado de controlar los voltajes, en este caso de el administrar de los voltajes en este teléfono, ¿sí? Entonces, por ese lado ya sabemos cómo buscar, por ejemplo, un componente usando esta herramienta que es el Adobe Acrobat Reader fácilmente. Ahora, si miramos, por ejemplo, otro esquemático por acá. Aquí tenemos el esquemático del K10, un LG K10. Vamos a verificar este esquemático. Aquí, por ejemplo, estos manuales de servicio, ellos nos indica que haga cierta operación. Por ejemplo, si iniciamos verificar el TP1 si hay señal, entonces él nos va indicando en cada punto qué tenemos que hacer. En este caso, los esquemáticos de los teléfonos son muy completos, aunque no siempre tenemos que hacerle caso porque ellos no nos indica cada componente. Por ejemplo, cada diodo, cada capacitor, cada resistencia.
Por ejemplo, un teléfono que no enciende, que está totalmente corto, de una vez nos dice que vaya, cambie el PMIC, y muchas veces no es el PMIC, sino que es un componente adicional, por ejemplo un capacitor, y eso ya tendríamos que estudiarlo, y con la experiencia podríamos deducir, con buenas herramientas podemos deducir fácilmente la falla de un teléfono. Vamos a abrir un esquemático, por ejemplo acá de un televisor. Aquí yo no solamente quiero enseñarles cómo leer los planos esquemáticos de los teléfonos celulares, sino también de los televisores, porque hay unos suscriptores que me han pedido que haga videos de cómo leer los planos esquemáticos. Por ejemplo, vamos a lo más común es que es el Samsung. Vamos a buscar el KS9. Entonces pasamos de lo que es la telefonía, que los planos son muy completos, a un plano un poco más sofisticado y un poco más difícil de leer, porque no nos indica, por ejemplo, que si le sale una línea vertical o una línea horizontal al televisor tenemos que cambiar de componente. No, estos es para estudiarlo el plano. Tendríamos que saber qué componente, cómo funciona, qué significa cada componente, para poder hacer una correcta reparación de estos televisores. En los teléfonos celulares, los fabricantes generan sus propios planos esquemáticos para dárselos a los técnicos para poder reparar los teléfonos, pero dando los conceptos básicos de qué puede estar fallando. Si bajamos, vamos a bajar a la parte, vamos a bajar lo más que podamos y vamos a buscar lo que sería el plano esquemático en sí. Por ejemplo, aquí llegamos al plano esquemático y está dividido en varias secciones, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, lo inicial, que cuando un televisor no enciende, que entonces ¿qué es lo primero que tenemos que verificar? Cuando un televisor no enciende, lo primero que tenemos que verificar es la fuente de alimentación. ¿Cómo hacemos para ubicar la fuente de alimentación? Es fácil. Si nosotros nos damos cuenta, en el plano esquemático hay un sector que está demarcado con una línea negra. Esta línea negra. Y adicional tenemos un transformador, que sería este. Si nosotros sabemos electrónica, sabemos que es un transformador y cómo se simboliza un transformador, ¿sí? Entonces este sería el transformador chopper en nuestro caso, y aquí tendríamos la línea de entrada. En este punto de acá tendríamos los 110 voltios o 220 que alimentan a través de un puente rectificador que tenemos acá, un capacitor bastante grande, en este caso en esta fuente de 220 microfaradios a 450 voltios, ¿sí? Entonces, en el caso de que un televisor no encienda, lo primero que tenemos que verificar es si el fusible no está quemado, no está reventado. Por ejemplo, aquí tenemos un jumper, acá tenemos un fusible. Todos estos componentes tienen una función. ¿Cuál es esa función? Primero, aquí tenemos un componente que cuando hay una sobretensión, un pico voltaje, él se quema y generando un corto entre los dos puntos, haciendo que el fusible interno se queme para evitar un daño dentro del propio televisor. Tenemos también resistencias, capacitores que evitan picos de voltaje. Tenemos un filtro que es un transformador. Este transformador evita interferencias de alta frecuencia en la línea. Y podemos aquí también que tenemos una bobina, que esta es la bobina desmagnetizadora de la pantalla. Acá tendremos el IC, que controla el televisor, la fuente, el driver. Y tenemos mucho más componentes. Acá por este sector podemos verificar el secundario de nuestra fuente de alimentación, y nos indica que, por ejemplo, esta línea que vemos acá maneja 125 voltios. Esta otra línea de acá maneja
13.5 voltios. Tenemos el optocople, que es el control de voltaje de la fuente, ¿sí? A través de él saca una señal, un voltaje del secundario para equilibrar el voltaje de salida y no elevarse y generar un daño en una etapa secundaria. Aquí también podemos observar, por ejemplo, vamos a identificar lo más básico en un televisor, que sería, por ejemplo, el flyback. Aquí tenemos el flyback. ¿Cómo se conoce el flyback? Porque está escrito como FBT. ¿Sí? Aquí tenemos el colector, aquí tenemos el más B y tenemos las otras salidas de voltaje para inyectarle al resto del televisor. Otra etapa importante en el televisor, aquí en la etapa del flyback, es el horizontal. ¿Cómo hacemos para buscar el horizontal? Vamos a buscarlo de la siguiente manera. Si nosotros buscamos por acá, vamos a ver por acá. Aquí nos damos cuenta que el horizontal, el transistor horizontal, va a llevar un transformador, un pequeño transformador, un pequeño chopper en la entrada, en la base del transistor, ¿sí? Y este transistor se conoce porque normalmente él tiene una continuidad entre el pin 1 y pin 3, ¿sí? Él va a tener una continuidad, eso es normal, puesto que hay una línea tierra y estamos midiendo primero que todo una resistencia interna que trae normalmente los horizontales, y también estamos midiendo la bobina que está en la base de nuestro transistor. Entonces, para saber si es el horizontal que está en corto, entonces fácilmente podemos medir entre el pin 2 y el pin 3 o el pin 1, ¿sí? Que sería el colector y el emisor. Y también podemos medir el voltaje o la frecuencia que se está ingresando en la base del transistor, que sería de 15 kHz, alrededor de 15 kHz. Ese es el horizontal. Por acá tenemos el vertical, que sería el encargado, el IC vertical, que sería el encargado de hacer que genere la imagen en etapa de vertical, ¿sí? Este integrado, si se quema, pues obviamente ahí nos damos cuenta que nos sale una línea horizontal en el televisor, y podemos deducir que puede ser este que está dañado, quizás algún voltaje que esté fallando, ¿sí? O un capacitor quizás. Entonces ahí podemos determinar qué puede estar fallando en nuestro televisor en el caso de que tenga una falla vertical. Entonces lo primero que tenemos que hacer sería verificar voltajes. En el pin 6 en este caso varía, todos los televisores varían, no va a ser el mismo integrado para todos, pero todos tienen el mismo funcionamiento. Aquí tenemos las bobinas del yugo. Este sería el yugo. Uno sería el horizontal, una bobina horizontal, y la otra sería la bobina vertical. Entonces podemos ver que la bobina vertical va conectado obviamente al IC vertical, que sería este. Aquí vemos, esta bobina está conectada a este IC, y la otra bobina la tenemos conectada al transistor horizontal a través de estos componentes. Entonces ahí vemos cómo funciona lo que es etapa vertical, horizontal, el flyback, que es el generador de alta tensión para que la pantalla funcione correctamente. Hasta aquí les dejo este pequeño video. Voy a hacer una segunda parte, espero que les guste y sigan pendientes de mis próximos videos. Si te gustó, regálame un pulgar arriba, compartan mis videos y no olvides suscribirte a mi canal si eres nuevo. Activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un video nuevo, y sigue disfrutando con Electrónica Santi. Electrónica Santi, técnico profesional.